a Dios, ¿sí? Porque nosotros somos, dice la Biblia, que somos embajadores del reino. Cuando a ti te rechazan, no te están rechazando a ti, están rechazando a Dios. Así es que no te preocupes, ¿sí? Si te hicieron el feo a ti, no te lo hicieron a ti, se lo hicieron a Dios. Entonces, cuando te reciben a ti, tampoco te engrandezcas. No te están recibiendo a ti, están recibiendo a Dios. Y por lo tanto, Dios trae bendición, trae paz, trae restauración, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo que a través de la palabra Jesús mismo muestra que Él es Dios. Ahora en el inciso 3 dice, Pablo reconoce y presenta a Jesús como Dios. Veamos en el libro de Tito más adelante, ¿sí? Pasando las cartas a Timoteo, es Tito en el capítulo 2, versículo 12 y 13, dice la palabra, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, o sea, aquí Pablo mismo reconoce a través igualmente ¿quién le reveló esto? Pues el Espíritu Santo, y él mismo asegura, sí, gran Dios y Salvador Jesucristo, aguardando la esperanza bienaventurada, lo que leímos en Apocalipsis, que dijo Dios, yo soy el alfa y omega, el que es, el que era y el que ha de venir. Entonces, nosotros creemos que Dios va a regresar por nosotros. Nosotros estamos afirmados en esta esperanza y dice, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Entonces, aquí vemos también, ahora en esta segunda parte, que Jesús es Dios. Ya vimos en la primera parte que el Padre es Dios. Ahora vimos que Jesús es Dios. Ahora vamos a ver la tercera parte, el Espíritu Santo es Dios. En el inciso 1 dice, el Espíritu Santo es Dios. Ahí vamos a escribir Dios consolándonos, ¿no? Dice en Juan 15, vamos más hacia atrás, ¿sí? En los evangelios, no, ya les explicamos anteriormente, unas son las cartas, primera, segunda y tercera carta de Juan, pero este es el evangelio según San Juan, Juan 15:26, Juan capítulo 15, versículo 26, dice aquí, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Quién está diciendo esto? Jesucristo. O sea, Jesucristo está diciendo que Él va a enviar al Espíritu de Dios que procede de Dios porque es Dios mismo y el cual va a dar testimonio de Jesucristo. ¿Sí? Eso aquí estamos viendo que el Espíritu Santo es Dios consolándonos. Es decir, no viene aquí en tu manual, pero vamos a Juan, si tú puedes anótalo ahí mismo en tus hojas. Vamos a Juan, pero ahora capítulo 4, versículo 24. Sí, es muy importante que lo anotes porque mira, este versículo te va a ayudar a responderle sobre todo a la gente como los testigos de Jehová que te presentan que el Espíritu Santo no es Dios, que es una fuerza activa y es mentira. Incluso en su propia Biblia, ¿sí? Miren, tengo aquí yo una Biblia, dice Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Esta Biblia es una Biblia de los testigos de Jehová. Y aquí te puedo demostrar que ellos no consideran al Espíritu Santo como Dios. Dice aquí, dice en Génesis 1:1, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora bien, resultaba que la tierra se hallaba sin forma y desierta y había oscuridad sobre la superficie de la profundidad acuosa. Y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. O sea, aquí dice la fuerza activa de Dios. O sea, le están quitando al Espíritu Santo la manifestación de que Él es Dios.
Por eso es que tú debes de comparar las versiones y ver, ¿sí?, que la Biblia que tú tienes habla la verdad de Dios. Por ejemplo, la Biblia católica sí habla del Dios de la Biblia, sí habla del mismo Dios que estamos predicando. El problema es que en la Iglesia católica no te leen todos los versículos, te leen algunos, o incluso algunos, gente que va a la Iglesia católica ni Biblia tiene, o sea, no la lee. Entonces es importante que la leas, y cuando tú la leas vas a descubrir que el Dios que te presenta la Iglesia católica no es el Dios de la Biblia. Por eso es que todo deben de enseñarte conforme a la palabra. Aquí, por eso les decía que en esta parte del Espíritu Santo es Dios, en el inciso 1 dice, el Espíritu Santo es Dios. Ustedes anoten, porque nada más dice Juan 15:26, pero tú anota como referencia Juan 4:24, donde tú puedes confirmar con esta misma Biblia de los testigos de Jehová que el Espíritu Santo es Dios. Si tú vas, por ejemplo, a la Biblia católica, en Génesis 1:1, ¿sí?, tú vas a encontrar que dice la palabra, en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. O sea, el Espíritu de Dios, ¿sí? Y veamos en la Biblia Reina Valera, ¿sí?, veamos qué dice en Génesis 1:1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí mismo vemos que en la Biblia católica dice, las tinieblas cubrían los abismos, mientras que el Espíritu de Dios, o sea, confirma que el Espíritu Santo viene de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Pero aquí leímos en la Biblia de los testigos de Jehová que le cambiaron. O sea, ellos sí le han cambiado. Dice aquí que es la fuerza activa de Dios. O sea, le están quitando, le están robando, están modificando la palabra, que el Espíritu Santo proviene de Dios, que el Espíritu Santo es Dios mismo. Y la Biblia dice, maldito aquel que añadiere o quitare palabra alguna de la palabra de la revelación de Dios, ¿sí? Y aquí mismo, en esta misma Biblia, vamos a ver qué dice lo que les decía hace rato, que es Juan 4:24. Veamos qué dice la palabra, ¿sí? Aquí con esta misma Biblia, veamos qué dice Juan 4:24, ¿sí? Dice Juan 4:24, Dios es un espíritu y los que lo adoran tienen que adorarlo con espíritu y con verdad. E incluso dice aquí, Dios es un espíritu y viene con mayúscula espíritu. ¿Por qué? Porque está hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Dice aquí, Dios, en el versículo, Dios es un espíritu. Entonces, ¿por qué en el principio de Génesis 1 dice, y la fuerza activa de Dios? O sea, Dios no es una fuerza activa. El Espíritu Santo no es una fuerza activa, es Dios mismo. Entonces, tú tienes que ver, ¿sí?, que lo que te están enseñando la Biblia, no esta que dice traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, traducción del Nuevo Mundo, ¿sí? Nosotros vivimos en el reino de Dios, no en un nuevo mundo, vivimos en el reino de Dios. Y la palabra de Dios dice que fue inspirada por Dios. Ahora veamos qué dice en Juan, como veíamos Juan 4:24, dice aquí en la Reina Valera,
Dice, Dios es espíritu, así como viene en la Biblia de los testigos de Jehová. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Veamos cómo dice en la Biblia católica, Juan 4:24, ¿sí? ¿Sí? Dice en Juan 4:24, nos dice la palabra aquí en la Biblia católica, entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. O sea, confirma que Dios es espíritu, que el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Entonces, cuando a ti te enseñen algo, debe ser conforme a la palabra, ¿sí? No, y por ejemplo, los testigos de Jehová no te presentan inmediatamente la palabra, te presentan lo que ellos le llaman el atalaya, ¿sí? Y a ti te deben de enseñar conforme a la palabra. Entonces, aquí estamos viendo que el Espíritu Santo es Dios. Veamos en el inciso 2, dice, el apóstol Pablo pone al Espíritu Santo en el nivel de Dios. Veamos que dice Primera de Corintios 2:10. ¿Sí? 2:10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y viene Espíritu con mayúscula porque está hablando del Espíritu Santo. Recordemos que con mayúsculas se escriben los nombres propios de lugares o de personas. Por eso es que viene con mayúsculas, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo que el apóstol Pablo pone el Espíritu Santo en el nivel de Dios porque dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. O sea, el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios porque es Dios mismo. El Espíritu Santo proviene del Padre porque es el Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces, vamos más adelante, dice en el versículo 3, el apóstol Pedro, ahí en esa raya, aunque nada más sea una sola raya, vamos a escribir estas 3 palabras. El apóstol Pedro se refiere al Espíritu Santo como Dios. Veamos qué dice Hechos 5, ¿sí? Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4. Dice aquí, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Vemos que dice en el versículo 3, para que mintieses al Espíritu Santo. Y en el versículo 4 dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, mismo Pablo muestra, ¿sí?, que el Espíritu Santo es Dios mismo. Porque le está diciendo, ¿cómo te atreves a mentirle a Dios? Y más adelante le dice, o sea, no le mentiste o sea, no me mentiste a mí, no le mentiste a los hombres, le mentiste a Dios. O sea, él está revelando que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, dice la palabra, ¿podrá ser Dios burlado? Dios no puede ser burlado. Podemos nosotros engañar a la gente, pero a Dios no lo podemos engañar. Porque ya hemos estado viendo que Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. O sea, Satanás no puede leer tu mente porque él no es omnisciente. Pero Dios sí puede saber lo que pasa en tu mente, ¿sí? Satanás no es omnipresente, Dios sí. Dios puede estar en todas partes, ¿sí? Por ejemplo, hubo un tiempo en que mi hijo el mayor se quedó estudiando en un lugar y por el trabajo de mi esposo tuvimos que trasladarnos a otro, o sea, muy, muy apartado y mi hijo tuvo que quedarse viviendo un tiempo con una de sus tías. Y yo lo que le dije, mira hijo, guárdate para Dios, vive conforme a lo que Dios te demanda, ¿sí? Y yo te entrego a Dios y estudia, échale ganas, cumple con lo que tienes que hacer, pero, o sea, dentro de consejos de mamá, ¿no? Pero ya como siempre les hemos dicho a nuestros hijos, somos tus papás, pero tus primeros líderes inmediatos también somos tus, o sea, sus líderes inmediatos de mis hijos somos nosotros, su papá y yo, ¿sí? Entonces, como líder inmediato de mi hijo, le dije,
Primero sus consejos de mamá, no le di consejos de mamá. Échale ganas, come, mira, cumple con tus tareas, ve a la escuela. Y ya como líder inmediato le dije, obedece a Dios, porque a mí me puedes engañar a tu papá, pero a Dios no lo puedes engañar. Dios no puede ser burlado, ¿sí? Tú puedes decirme, mamá, sí fui a la escuela, mamá, hice esto, ¿sí? Pero a Dios no lo puedes engañar. Y aguas. Porque aquí, por ejemplo, en este ejemplo, si tú lo vas leyendo más a fondo, era un matrimonio que pensó engañar a Dios, cayeron muertos. Primero cayó muerto el marido y después cayó muerta la mujer, porque a Dios no lo podemos engañar, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo que el mismo apóstol Pedro muestra al Espíritu Santo como Dios. Entonces, en este apartado que se llamó la Trinidad, a través de la palabra hemos aprendido que el Dios de la Biblia, porque esta lección se llama ¿cómo es el Dios de la Biblia? Estamos viendo cómo es el Dios de la Biblia, pues es el Padre. ¿Cómo es el Dios de la Biblia? Pues es el Hijo. ¿Cómo es el Dios de la Biblia? Pues es el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, en el último punto, el inciso 5 romano, dice la Trinidad de Dios y su obra. Es decir, ahí vamos a escribir la Trinidad de Dios y su obra. En el inciso 1, Dios el Padre, vamos a escribir el Padre, Jesús y el Espíritu Santo, vamos a escribir Santo, son los primeros y los últimos, siempre permanecerán. ¿Sí? Veamos qué dice Hechos 1:8, que me parece que ya lo leímos, dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Es decir, esta aseveración se refiere tanto al Padre, tanto al Hijo, tanto al Espíritu Santo. ¿Sí? Dice también, veamos que dice Juan 1, del 1 al 2, Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, 1 y 2. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Quién estaba en el principio? La Biblia lo acabamos de leer en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿sí? Dice aquí, y el verbo era Dios. El verbo era la acción. ¿Quién era el verbo? La Biblia más adelante dice, ahí mismo, ¿sí? En Juan 1, dice, y el verbo se hizo carne. Ahí mismo en donde estamos en Juan capítulo 1, pero en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, si está diciendo aquí en Juan 1:1 que en el principio era el verbo, y en Génesis 1:1 dice, y creó Dios los cielos y la tierra, y está diciendo en el principio era el verbo, ¿sí? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y si está diciendo aquí en el versículo 14 que aquel verbo, porque si se fijan, en sus Biblias viene con mayúscula verbo, porque está hablando de una persona. ¿De qué persona? Jesucristo. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Quién es el unigénito del Padre? Jesucristo. Es decir, en Génesis 1:1 está implícito que ahí con esa aseveración que dice, y Dios creó los cielos y la tierra. Y si acabamos de ver que el Padre es Dios, que Jesucristo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, entonces está diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Y si está diciendo que aquel verbo era en el principio con Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, o sea, está diciendo que tal vez que en Génesis 1:1 no aparece, y ahí estaba Jesús, pero está implícito porque en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, ¿sí? Los verbos son acciones, ¿sí? ¿Y qué estamos viendo en el principio de la lección? Que una de las características de Dios es que Dios actúa, o sea, lleva a cabo acciones. ¿Qué acción llevó a cabo? Creó los cielos y la tierra. ¿Cómo? A través de la orden, ¿sí? Dios habló y fueron creados.
Dios mandó y fueron creados los cielos y la tierra. Es decir, la acción se llevó a cabo, se ejecutó el verbo. ¿Quién ejecutó ese verbo? Porque Él es Dios, Dios mismo. Por eso dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo, es decir, esa palabra se hizo carne. ¿Quién es esa palabra? Jesucristo. Jesucristo mismo declara, yo soy la verdad y la vida, ¿sí? Él es la palabra encarnada, ¿sí? Dice aquí que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Por eso está diciendo aquí, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, Dios mismo era el Espíritu Santo, Dios mismo es el Padre, Dios mismo es el Hijo, es el unigénito del Padre. ¿Quién es el unigénito? Es el Hijo de Dios, el verbo hecho carne, esa palabra, ¿sí? Esa palabra se hizo carne. Entonces, dice la palabra, yo soy dice, como está escrito en la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesucristo dijo mismo de él, yo soy la verdad y la vida. ¿Cuál es esa verdad? La palabra de Dios. Entonces dice, sí, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y seréis verdaderamente libres si el Hijo os libertare. Es decir, si tú conjugas toda esta verdad, toda esta palabra, estamos reconociendo, estamos aprendiendo que Jesucristo es el verbo, que Jesucristo es la palabra, porque Él es la verdad. Y si conocemos a Jesucristo, Dios nos va a hacer libres de las adicciones, nos va a hacer libres de la enfermedad, de la muerte, de la adversidad, de los problemas, de toda cualquier circunstancia que esté pasando en tu hogar. Dios te va a librar porque Él es el verbo, Él va a crear cosas nuevas. Él es el verbo que ejecuta a través del Espíritu Santo, porque estamos viendo que no nos quedamos huérfanos. Dios envió al Consolador, que es Dios mismo, porque proviene de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, yo oro que Dios te revele esta verdad, que Dios revele a tu espíritu, que tú no eres huérfano, que tú tienes el poder y la autoridad al reconocer que Jesucristo es la palabra que actúa, es la palabra que crea, porque el Padre, Dios mismo en el principio dijo, hágase la luz y se hizo. Dice la palabra, Dios creó los cielos y la tierra. Dios puede crear cosas nuevas en tu hogar, crear un matrimonio nuevo del que ya tienes, crear nuevos hijos de los que ya tienes, crear nuevas relaciones dentro de tu hogar en armonía, en paz de lo que ya tienes. Pero esta palabra tiene que ser revelada a tu espíritu. Dile, Señor, revélame esta palabra. Convence a mi espíritu. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos convencerá de justicia y de pecado. Dile, Espíritu Santo, revélame esta palabra. Convénceme que a pesar de la realidad que yo estoy viviendo, tú puedes crear cosas nuevas porque tú creaste los cielos y la tierra. Tú creaste porque ese verbo se encarnó. Ese verbo que es Jesucristo mismo se hizo carne. Esa palabra que es la verdad misma, sí, se hizo carne. Por eso Jesucristo dijo de sí mismo, yo soy la verdad y la vida. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tú vas a ser libre cuando tú abraces esta verdad, cuando tú digas, Señor, tú eres el mismo que creó los cielos y la tierra. Tú eres el mismo que se hizo carne. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Tú eres el mismo, el eterno, el que es, el que era y el que ha de venir. Cuando tu espíritu es convencido de esta verdad, no hay diagnóstico médico que te detenga. No hay adversidad, circunstancia, tormenta o cualquier situación que tú estés viviendo en este presente que te detenga. Porque el tiempo que tú estás viviendo, tu tiempo actual no es el mismo tiempo de Dios. Él es el alfa y omega. Ese breve momento que tú estás viviendo dentro de la eternidad de Dios es momentáneo, ¿sí? Y esto lo vas a superar porque Dios va a crear cosas nuevas. Ese mismo poder que actuó
en la creación, al crear los cielos y la tierra, es el mismo poder que actuó en Jesucristo cuando Dios lo sacó de la tumba. Y es el mismo poder que te va a sacar a ti de esa situación en la que tú estás viviendo en ese momento. ¿Sí? Solamente tienes que creerlo, declararlo, abrazarlo y decir: yo creo, Señor, a tu palabra. Yo creo que tú, Espíritu Santo, eres Dios mismo, y te abrazo y te recibo y te hago dueño de mi vida y quiero conocerte. Y yo creo que así como tú estabas en el principio creando cielos y creando tierra, ahora yo creo que tú creas nuevas cosas en mi casa, en mi vida, en mi matrimonio, en mis hijos, en mi finanza, en mi salud, en cualquier situación o adversidad que tú estés viviendo en este momento. El Espíritu Santo está ahí contigo, ¿sí? Él sabe y escudriña lo más profundo de Dios para revelártelo a ti. Solamente tú recíbelo. Dile: Señor, yo quiero ser discípulo tuyo, enséñame, revélame tu palabra. Y entonces vas a ser libre de toda opresión, de toda enfermedad, ¿sí? Vamos más adelante. Dice aquí: Dios el Padre y el Espíritu Santo en el inciso 1, dice, son los primeros y los últimos, siempre permanecerán. En el inciso 2 dice 2 de Corintios 13:14, veamos qué dice. 2 de Corintios 13:14. Y aquí vamos a ver que declara al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Entonces, aquí viene desarrollado en el inciso A, vamos a escribir la gracia. Conforme a la palabra que acabamos de leer, dice: la gracia del Hijo, es decir, Jesús murió para salvarnos. La gracia de Dios, gracia significa que recibimos un regalo que no nos merecíamos, simplemente porque a Dios le plació. Al Padre nos amó de tal manera, dice la Biblia, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito, al Verbo hecho carne. Sí, por amor a nosotros Dios lo entregó, Dios Padre lo entregó para morir en la cruz en sustitución nuestra. Él fue nuestro sustituto, sí, en esa cruz, porque fue el único capaz de vencer aún a la misma muerte, para que nosotros seamos más que vencedores. Por eso es que dice aquí la gracia del Hijo, es decir, Jesús murió para salvarnos. Él fue nuestro sustituto, ocupó nuestro lugar para que lo que merecíamos nosotros, el castigo de nuestro pecado, Él lo recibió. Dice la palabra que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Sí? Es decir, la paz que tú experimentas en cualquier adversidad, Dios, Jesucristo mismo, Él sufrió un castigo para que tú y yo tuviéramos una paz inexplicable en medio de la adversidad. ¿Sí? Dice en el inciso B, el amor, ahí vamos a escribir, el amor del Padre, es decir, Dios nos lleva hacia Él y nos ama. Por eso dice aquí en segunda de Corintios 13:14, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, lo que veíamos hace rato, ¿sí? De tal manera amó Dios al mundo. Por eso dice aquí, el amor del Padre, Dios Padre nos lleva hacia Él y nos ama. ¿Cómo nos llevó hacia Él? A través del sacrificio de Cristo. La Biblia dice que Jesucristo estaba reconciliando al mundo, ¿sí? Por cuanto Él pagó el precio por amor a nosotros. Dice aquí, el amor del Padre, Dios Padre nos lleva hacia Él y nos ama, ¿sí? Él está reconciliando al mundo y nos dio el ministerio de la reconciliación para aquellos hermanos que se les está discipulando, y hay muchos hermanos que dicen: es que yo no sé cuál es mi ministerio, ¿sí? Pues déjame decirte hoy que la Biblia dice que Jesucristo nos entregó el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es ese ministerio de la reconciliación? Pues que tú vayas y le presentes a la gente, ¿sí?, que necesitan ser reconciliados con Dios, como recibiendo a Cristo en su corazón, como tú lo hiciste. Porque la Biblia dice que antes éramos enemigos de Dios. Por eso es que hay mucha gente que dice: es que yo
le pedí a Dios y yo sentía que no me escuchaba, porque estábamos separados de Dios. Pero ahora que Jesucristo murió por nosotros, nos reconcilió con el Padre y tenemos entrada libre ante el trono celestial. Dice la palabra que podemos entrar confiadamente ante el trono de su gracia para recibir, ¿sí? Como dice la palabra, sobreabundantemente, mucho más de lo que pedimos o entendemos, ¿sí? Entonces, ahora en el inciso C, la comunión del Espíritu Santo. Ahí vamos a escribir la comunión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se relaciona con nosotros. Por eso dice aquí en 2 Corintios 13:14, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Comunión, habíamos visto, sí, no recuerdo si en el video pasado o en los videos que tenemos igual en la página de Facebook del Grupo Crece Betel, estábamos viendo unas enseñanzas que habla de comunión significa común unión. ¿Qué tenemos en común con el Padre? ¿Sí? Y que nos une al Padre. ¿Cuál es esa común unión? Pues es su Hijo. ¿Sí? ¿Qué tenemos en común con Jesucristo y con el Padre? Pues es su Espíritu Santo. Es el que nos une. Dice la palabra que todos tenemos una misma entrada ante el Padre a través de su Santo Espíritu. ¿Sí? Es lo que nos une en común con el Padre y con el Hijo. Por eso es que dice aquí, y el Santo y la comunión del Santo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Es decir, aquí Pablo estaba orando y pidiendo al Padre que todos como pueblo de Dios tengamos esa comunión, ¿sí? Dice aquí, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Es decir, que tengamos una relación íntima con el Espíritu Santo para que estemos unidos en una común unión con Jesucristo y con el Padre. Así como Jesucristo oró diciendo que haya un mismo sentir, ¿sí? Tanto así como hay en el Padre y en el Espíritu y en el Hijo, haya un mismo sentir en nosotros como lo hubo en Cristo Jesús. Entonces, aquí estamos viendo ahora en el inciso 3, dice, el Espíritu Santo nos revela, vamos a escribir ahí, revela las cosas que el Padre y Jesús el Hijo tienen preparadas, vamos a escribir preparadas para nuestras vidas. Y eso lo podemos ver, pero ahora en Primera de Corintios, vamos a regresar a Primera de Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu, y viene con mayúsculas porque se está hablando del Espíritu Santo, que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por eso es que nosotros, cuando no entendamos algo, debemos de decirle, Padre, ¿sí? Espíritu Santo, revélamelo. Revélamelo a mi corazón, convence este corazón, convence esta alma, revela esta verdad a mi alma, a mi espíritu. Porque dice aquí, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Por eso es que tú no te puedes confiar de esta Biblia, porque incluso su título, esta Biblia es de los Testigos de Jehová, porque incluso esta Biblia dice traducción del Nuevo Mundo. Y aquí dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, porque todo lo que viene del mundo es enemigo de Dios. Dice aquí, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Y por eso viene con mayúsculas, porque es el Espíritu Santo, para que sepamos, ¿sí? ¿Por qué hemos recibido el Espíritu Santo? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo vas a saber cómo vas a conocer y vas a poder recibir toda la herencia que Dios dejó plasmada en su palabra? ¿Cómo la vas a poder recibir? Solamente a través de la revelación del Espíritu Santo. Solamente a través de que el Espíritu Santo te está convenciendo. Por ejemplo, si tú estás atravesando una enfermedad, ¿cómo vas a ser sano? A través que el Espíritu Santo te revele que tú eres sano por cuanto Cristo pagó el precio por ti, por cuanto Jesucristo se llevó tus enfermedades y tus dolores en la cruz, porque escrito está, por su llaga ha sido curada. Porque la Biblia dice, cuando Jesucristo limpió a los leprosos,
Hubo un leproso que le se acercó a Jesús, ¿sí? Y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesucristo le dijo, quiero, sé limpio. Y la lepra se le fue. Entonces, tú dile, Espíritu Santo, dice, aquí mismo lo dice, ¿para qué hemos recibido al Espíritu Santo? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por eso es que tú debes de tener esa comunión con el Espíritu Santo, estar unido al Espíritu Santo. Siempre se les ha dicho a ustedes, a los discípulos, se les ha dicho, debes meterte en tu cámara secreta, hablar con el Espíritu Santo. En esta lección estamos aprendiendo que el Espíritu Santo es Dios mismo. Muchas veces nos explican que incluso tú has escuchado a predicadores, pastores o algunas prédicas que te dicen la tercera persona, pero no es que sea en menor grado, no, está a la par, ¿sí? O sea, es Dios mismo, ¿sí? No, cuando la gente dice la tercera persona, es un dicho que el ser humano inventó, o sea, así lo dijo, pero en la Biblia no viene, en ninguna parte de la palabra de Dios vas a encontrar que dice la tercera persona. No, no viene eso. Eso fue un concepto humano que lo adoptó, no sé de dónde surgió eso de la tercera persona, ¿sí? No viene en la Biblia. En ninguna parte de la Biblia lo vas a encontrar. Porque ahorita ya lo hemos visto, hemos aprendido que el Espíritu Santo es Dios mismo, que el mismo Pedro puso al Espíritu Santo a la par de Dios, a la par del Padre, porque es Dios mismo, ¿sí? No es de que, ay, como la tercera persona es menor, porque desgraciadamente con esa enseñanza le han quitado atributos de Dios al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es Dios mismo. Entonces, cuando tú te metes en tu cámara secreta, o sea, se les enseñó también en el video pasado, es meterte a tu cuarto, incluso se les comentó, incluso si no tienes otro lugar más que el baño, pero tú ahí te metes y espiritualmente te estás metiendo al corazón de Dios. Estás metiéndote a través de su Espíritu Santo. Es que tú hablas con el Espíritu Santo porque es Dios mismo, ¿sí? Y tú hablas con Él y te pones a platicar con Él y ahí le entregas todo, le puedes contar cómo te sientes, lo que te duele, lo que te dijeron, te hicieron. Es decir, puedes ir y llorarle a Él todas tus penas, ¿sí? Y Él te va a consolar, Él te va a escuchar y te va a consolar y te va a sanar y te va a ayudar y te va a guiar y te va a revelar lo que dice aquí para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, el Espíritu Santo, que es Dios mismo, ¿sí? Te va a enseñar qué tienes que hacer. Porque a veces estamos pidiendo consejos al ser humano, al hombre, y el ser humano se equivoca. Y al rato le echamos la bolita al pastor, al líder, y decimos, es que el pastor me dijo, es que mi líder me dijo. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, que es Dios mismo, a quien le puedes pedir un consejo, guianza, porque Él es el único que te va a revelar lo que leímos en esta lección. En el libro de Dios estaban escritas todas estas cosas sin faltar ni una de ellas. O sea, todo lo que Dios ya determinó para ti, Dios ya lo escribió en un libro. Pero ¿cómo vas a saber esas cosas, esas promesas que tienes, ¿sí? Y que Dios te quiere dar? Pues las vas a saber cuando el Espíritu Santo te las revele. ¿Cuándo te las va a revelar? Cuando tú tomes tiempo para Él, cuando tú te tomes tiempo con Él, cuando tú vivas en esa común unión, en esa intimidad con Dios, con su Santo Espíritu, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo que el Espíritu Santo nos revela las cosas que el Padre y Jesús el Hijo tienen preparadas para nosotros. O sea, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en tu vida? Revelarte al Padre, revelarte al Hijo, revelarte tu herencia, revelarte que aunque el diagnóstico médico diga que estás enfermo, el Espíritu Santo te va a revelar que tú estás sano, porque Cristo pagó el precio por ti, que tú eres libre de la adicción, que tú eres libre del alcoholismo, que tú eres libre del adulterio, de la fornicación, de la lascivia, de la lujuria, de todo pensamiento de iniquidad, que tú eres libre porque Jesucristo venció el pecado, se llevó tus pecados
en la cruz y tus dolores y tus enfermedades, ¿sí? Pero ¿quién te va a revelar esto? El Espíritu Santo, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo lo escudriña todo, o sea, lo busca, lo desmenuza todo. Dice lo que leímos en estas citas, aún lo profundo de Dios, porque es Dios mismo, ¿sí? La Biblia dice que el Espíritu Santo nos convencerá de justicia y de pecado, porque Él es Dios mismo, ¿sí? Entonces, para terminar, dice aquí en el inciso 4, debemos orar y leer la Biblia. Vas a poner ahí Biblia. Debemos orar y leer la Biblia, lo que se les mencionó hace rato, porque sólo así podemos llegar a descubrir y disfrutar del propósito, vas a escribir en esa rayita, propósito, que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Es muy importante que cada uno de nosotros cumpla su asignación en el reino de Dios. ¿Cuál es tu asignación? Ganar almas. ¿Cuál es tu propósito? Ganar almas. ¿Para qué fuiste creado? Para ganar almas. ¿Cómo lo vas a llevar a cabo? Con el Espíritu Santo, leyendo la palabra, teniendo intimidad con Él, conociendo al Dios de la Biblia. Por eso estamos viendo esta lección, cómo es el Dios de la Biblia, ¿sí? No puedes decir, hay muchos hermanos que dicen, es que yo no sé mi ministerio. Ya se te explicó, tu ministerio, Dios nos confió el ministerio de la reconciliación. Es decir, llevar a las almas ante Cristo, ganar almas. Muchos dicen, es que yo no sé cuál es mi propósito. ¿Cuál es tu propósito? Predicar el Evangelio. Lo mismo que hicieron contigo, predicarte para que tú recibieras a Cristo. Ese es tu propósito. ¿Por qué es importante? Porque un día vamos a morir. Un día nos vamos a presentar delante de Dios y Dios nos va a pedir cuentas. ¿Qué hicimos con todo lo que Dios ya determinó que hiciéramos? ¿Las obedecimos? ¿Las llevamos a cabo? Hace poco, la hermana Clara, ella tiene un poco en el Evangelio, ya está caminando firme, y a mí me sorprendía, me decía, ella me decía que está convencida que cuando ella esté delante de Dios, Dios no le va a preguntar cuántas casas te compraste, cuántos carros te compraste. Ella me decía, Dios me va a decir cuántas almas ganaste. Y yo le dije, pues le doy gloria a Dios, por lo que acabas de decir, Clara, porque Dios, solamente eso que tú estás diciendo es porque el Espíritu Santo te lo reveló, ¿sí? Ese convencimiento que ella tiene es porque Dios le reveló que ese es su propósito. Entonces oro a Dios y tú pídele a Dios, convénceme de mi propósito, convénceme que mi propósito en esta vida no es solamente estudiar, tener hijos, casarme, hacer ejercicio, hacer esto, aquello, ¿sí? Tu propósito es ganar almas, tu propósito es ir, lo que dice la Biblia, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Lo que estamos haciendo a través de este video es discipularte, enseñarte la palabra, porque después tú tienes que ir a ser discípulos, tienes que predicar la palabra, ¿sí? Si cada uno de nosotros ganara un alma, imagínate en cuánto tiempo, un alma pon tú mensualmente, ¿cuántos seríamos en 2 meses? Si 100 personas ganaran un alma en un mes, esas 100, ¿cuántas serían? Lo doble, ¿verdad? En 2 meses, ¿cuántas serían? Nuevamente el doble y sucesivamente. Entonces, ese es nuestro propósito, ganar almas. Entonces, aquí estamos viendo que el Dios de la Biblia nos enseña a través de la Biblia a descubrir quién es Dios y llevar a cabo nuestro propósito. No seamos como el siervo negligente y malo, que por miedo escondió su talento, ¿sí? Porque la Biblia dice que al siervo malo y negligente Dios lo va a echar fuera, al lloro y crujir de dientes, ¿sí? Que eso más adelante lo vamos a estar escudriñando también eso, ¿sí? Cómo nosotros debemos ser líderes efectivos, ¿sí? Ahora aquí, ¿cuál es, en esta lección, cuál es el texto que vamos a memorizar? En la lección pasada memorizamos 2 Corintios 5:17,
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora en esta lección vamos a memorizar 1 Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Los tres dan testimonio en los cielos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dan testimonio de que son Dios, porque lo vimos en Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Entonces, con esta lección, hermanos, estamos ahora conociendo cómo es el Dios de la Biblia. Esta lección ya llevamos 2 horas, casi 2 horas y media, ¿sí? No sé si tengas el tiempo para verlo de corrido o verla por partes, lo importante. En presencial no creas que nos abarcamos mucho, tratamos de resumirlo bastante, ¿sí? Pero velo, desmenúzalo, disfruta la palabra, velo, léelo detenidamente, ¿sí? Y descubre al Dios de la Biblia, practica la palabra, llévala a cabo y te vas a enamorar cada vez más de Dios y te vas a dar cuenta que Dios va a cambiar tu vida. Si mientras estemos en este cuerpo frágil, mientras estemos viviendo en este mundo, no vamos a estar exentos de lo que le pasa a este mundo, pero aún en medio de la tormenta Dios te va a guardar. Pues Dios te bendiga, hermano y hermana, y oramos que Dios te ayude en esta lección, que Dios te revele, que tú te conviertas en un discípulo de Jesús, ¿sí? Que tu líder inmediato sea Jesucristo, que Él sea, ¿sí? El que navegue tu barca, el que te guíe y que haga paz en medio de la tormenta que tal vez ahorita estás pasando. Dios va a reprender esa tormenta y va a hacer gran bonanza, como dice la palabra. Pues Dios te bendiga, hermano, hermana, y próximamente estaremos subiendo el video de la lección 3. Bendiciones, hermanos.